Buenas tardes, sean todos bienvenidos al módulo de endocrino. Hoy vamos a hablar de lo que son la hormona paratiroidea y de las patologías de ella. ¿Okay? Entonces, empezando que la paratormona, como acabamos de decir, es una hormona paratiroidea activa y es un péptido que está constituido por 84 aminoácidos. ¿Cuál es la función principal de la paratormona? Pues no es otra que mantener la concentración de calcio en el líquido extracelular. Ella actúa directamente sobre el hueso y el riñón e indirectamente sobre el intestino a través de sus efectos en la síntesis de 1,25 dihidrolicalciferol para elevar las concentraciones de calcio en el suero, y a la vez la producción de paratormona está regulada por la concentración sérica de calcio ionizado. Este sistema de retroalimentación es el mecanismo homeostático esencial que mantiene el calcio del líquido extracelular. Si hay una tendencia o una predisposición hacia la hipocalcemia, como la que podría verse en las dietas pobres en calcio, entonces queda contrarrestada por una mayor secreción de paratormona, la cual a su vez aumenta la disolución del mineral óseo, lo que va seguido de mayor flujo de calcio desde el hueso hacia la sangre. Disminuye la eliminación renal del calcio, con lo que vuelve el líquido extracelular mayor producción de calcio filtrado a través del glomérulo, y aumenta la eficacia en la absorción intestinal de calcio. Conocer la importancia es relativo en la estimulación del transporte óseo, renal e intestinal del calcio. Tiene su efecto sobre su homeostasis. Es probable que la regulación inmediata de la calcemia se deba a los efectos de la hormona sobre el hueso y en menor grado sobre la eliminación renal. Pero también es probable que el calcio mantenga un estado de equilibrio constante gracias a los efectos de la 1,25 dihidrolicalciferol sobre la absorción intestinal. Entonces, la paratormona es un péptido y su función principal va a ser la manutención del calcio normal o de la calcemia normal. Ella, por ser un péptido, no va unido a ningún transportador en sangre. Por lo tanto, la paratormona es secretada por las glándulas paratiroides, generalmente en respuesta a la disminución del calcio iónico circulante. También intervienen el fósforo, el magnesio y el sistema cloto o el eje endocrino renal, que tiene que ver con el factor de crecimiento fibroblástico 23 y el cloto. Ellos participan en la regulación de la paratormona. Las acciones de la paratormona: ella va a estar activada, ¿verdad? Va a hacer una activación de la adenilciclasa y con ello se incrementa el AMP cíclico. Estimula la captación de calcio y las acciones biológicas requieren de calcitriol o derivados de vitamina D. Aquí vemos cómo podemos señalar allí que hay un receptor de calcio en la célula paratiroidea. En esta imagen es para denotar cómo ella inicialmente es una preproparatormona y va surgiendo un proceso de disección o de cadenas de paratormona hasta ser excretadas a través de los gránulos secretores como preparatormona, paratormona, hasta lo que sería paratormona como tal. Entonces, en su mecanismo de acción, la paratormona se une a receptores de calcio en las células efectoras y se producen dos tipos de acciones. Estimula a la adenilciclasa con aumento del AMP cíclico en la célula y modifica la permeabilidad en la membrana, que determina el ingreso de calcio. Ella va a contar con un sistema de regulación, como habíamos mencionado, tenía que ver con el líquido extracelular, tenía que ver con el hueso, sobre el riñón y sobre el intestino. Vamos a mencionar a la calcitonina. La calcitonina es secretada por las células parafoliculares de la tiroides. Ella es una hormona antihipercalcémica. ¿Por qué? Porque inhibe la reabsorción ósea e incrementa la excreción de fosfato en el riñón. Su secreción disminuye con la edad, es más alta en los hombres que en las mujeres y su exceso o deficiencia no causa hasta ahora ninguna patología. El factor de crecimiento fibroblasto 23.
El factor de crecimiento fibroblástico tiene que ver con la regulación de la homeostasis tanto del fósforo como de la vitamina D3. Tiene 4 tipos, tiene múltiples receptores y subtipos. El factor de crecimiento fibroblástico de 23 disminuye el fósforo sérico y también disminuye el calcitrol. El eje endocrino-renal que les había nombrado o que tiene que ver con el sistema cloto y el factor de crecimiento fibroblasto 23. La proteína cloto, que es una proteína, el cloto es una proteína glucosidasa, ¿verdad? De membrana. Se une a múltiples receptores del factor de crecimiento fibroblástico, incrementando su afinidad por el factor de crecimiento fibroblasto 23. La expresión del cloto en un tejido determina si este tejido va a ser un tejido blanco para el factor de crecimiento fibroblástico 23. El cloto es un factor indispensable para la señalización del factor de crecimiento fibroblasto 23. Ahora vamos a hablar de las patologías como tal. Vamos a comenzar hablando del hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario es el tercer desorden endocrinológico más frecuente después de que hemos mencionado la diabetes y la enfermedad tiroidea. Es un síndrome complejo debido a una secreción excesiva de hormonas paratiroideas o paratormona a partir de las glándulas paratiroides. En general, el hiperparatiroidismo tiene baja prevalencia. Sin embargo, la mayor conciencia de la enfermedad y los avances bioquímicos, fisiológicos y fisiopatológicos de la paratormona, como mencionamos en el metabolismo del calcio y del fósforo, y la disfunción del empleo de aparatos multianalizadores en la detección selectiva, incluyen la determinación sérica del calcio, ha llevado a un incremento en la incidencia de hiperparatiroidismo en los últimos estudios. Su diagnóstico cada vez se hace más precoz y con frecuencia en pacientes asintomáticos que muestran apenas signos leves de la enfermedad. Clásicamente, dentro del hiperparatiroidismo podemos distinguir 3 formas clínicas: el hiperparatiroidismo primario, el hiperparatiroidismo secundario y el hiperparatiroidismo terciario. La diferenciación entre las mismas se establecerá en función del origen del trastorno que las produce. En el caso del hiperparatiroidismo primario, el origen del trastorno radica en las propias glándulas paratiroides, de manera que se produce una secreción excesiva y autónoma de hormonas paratiroideas a partir de las mismas. Con respecto a la distribución por sexo en el hiperparatiroidismo primario, es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. En el hiperparatiroidismo primario, dentro de las múltiples causas que pueden llevar a esta patología, el que destaca es el adenoma único de paratiroides. Constituye la causa más frecuente, representa hasta un 85% de los casos. Le sigue la hiperplasia de paratiroides de menor incidencia, en las que existen 2 variantes histológicas: hiperplasia de las células principales o hiperplasia de células claras. Y en un menor porcentaje de los casos, el hiperparatiroidismo primario puede ser originado por adenomas múltiples o dobles adenomas. A su vez, podemos decir que el hiperparatiroidismo primario puede presentarse asociado a otras patologías, formando parte del sistema de neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 o síndrome de Werner, asociado a tumores de hipófisis y de células de los islotes pancreáticos, o de tipo 2A o síndrome de Sappler asociado a feocromocitoma y a carcinoma medular del tiroides. Ambos son heredados de forma autosómica dominante. Factores de riesgo: tenemos el tratamiento radioactivo previo del cuello y las sales de litio.
Ahora vamos a hablar de lo que sería el hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo secundario de producción está relacionado con cambios adaptativos de las glándulas paratiroides ante hipocalcemias producidas por otras enfermedades. En esta forma clínica de hiperparatiroidismo, el origen del trastorno será ajeno a la propia glándula. Su prevalencia dependerá de la enfermedad que esté provocando dicha alteración, siendo la principal responsable de este cuadro la hipocalcemia derivada de la insuficiencia renal crónica. En líneas generales, se estima que los pacientes con insuficiencia renal crónica presentan hiperparatiroidismo secundario. A diferencia del hiperparatiroidismo primario, la causa más frecuente de hiperparatiroidismo secundario es la hiperplasia de todas las glándulas paratiroides. La patología que con mayor frecuencia provoca la aparición de estos cambios es la hipocalcemia de la insuficiencia renal crónica. Otras causas que con menor frecuencia pueden producir hipocalcemia crónica con estimulación prolongada de paratormona son la deficiencia de vitamina D, la osteomalacia, el pseudo-hipoparatiroidismo, la ingestión de fosfatos inorgánicos y la hipomagnesemia severa. Vamos a volver un poco a hablar de lo que sería en el hiperparatiroidismo primario las manifestaciones clínicas. La presentación clínica del hiperparatiroidismo primario ha cambiado recientemente. En el pasado se destacaba su grave afectación ósea y renal. Sin embargo, hoy en día ambas complicaciones parecen ser menos presentes en los pacientes diagnosticados con hiperparatiroidismo. Actualmente la forma de presentación de los casos es asintomática o como síntomas vagos de enfermedad, descubriéndose el hiperparatiroidismo en análisis sistemáticos del calcio sérico, sobre todo en pacientes ancianos. En aquellos casos de hiperparatiroidismo primario asintomático, las manifestaciones clínicas asociadas pueden ser múltiples, desconociéndose si los síntomas se deben a la elevación de la calcemia per se o directamente a la acción de la paratormona. En líneas generales, podríamos decir que las anormalidades directamente relacionadas con el aumento de la paratormona son la afectación renal y la enfermedad ósea, mientras que los síntomas atribuidos a la hipercalcemia incluirían síntomas inespecíficos como debilidad, fatiga, depresión, anorexia, náuseas, estreñimiento, entre otras. En cuanto a las manifestaciones renales, la principal manifestación renal del hiperparatiroidismo primario es la nefrolitiasis cálcica recurrente y la nefrocalcinosis, ambas secundarias a la precipitación del oxalato y fosfato cálcico en el epitelio tubular. Desde que se diagnostican con mayor frecuencia las formas asintomáticas del hiperparatiroidismo primario, la incidencia de litiasis renal ha ido disminuyendo con el tiempo. Así pues, los cálculos renales se presentan en solo un 20% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario y en la mitad de los casos son asintomáticos. Sin embargo, se ha observado que en cerca de un tercio de los pacientes con enfermedad asintomática se pueden encontrar algunos grados de disfunción renal, como la incapacidad para concentrar la orina, debido al bloqueo de la acción de la antidiurética sobre los túbulos renales causado por el calcio, acidosis hiperclorémica, por la incapacidad del riñón de excretar ácidos y una reducción en el aclaramiento de la creatinina, que pueden desembocar en una insuficiencia renal crónica favorecida por los continuos episodios de sobreinfección. Es importante señalar que los pacientes con litiasis cálcica presentan hiperparatiroidismo, aunque suelen transcurrir más de 2 a 3 años como término medio antes de establecer su diagnóstico. En el hiperparatiroidismo primario también tenemos manifestaciones óseas. La forma clásica de afectación ósea en el hiperparatiroidismo primario es la osteitis fibrosa quística, que se manifiesta clínicamente como lesiones quísticas
óseas, deformidades esqueléticas y dolores óseos, por lo que no es infrecuente que en un principio pueda ser diagnosticada erróneamente como un caso de enfermedad reumatológica. Radiológicamente, la osteitis fibrosa quística se caracteriza por la presencia de dismineralización, erosión de la corteza ósea externa e interna y fracturas patológicas. La erosión de la corteza externa se conoce con el nombre de reabsorción superióstica y puede encontrarse en cualquier localización del esqueleto. La dismineralización suele presentar un aspecto moteado característico en sal y pimienta y se localiza típicamente a nivel de la fosa craneana. Con respecto a las lesiones quísticas óseas, estas pueden ser de dos tipos: quistes óseos verdaderos y tumores pardos. Debido a la hipercalcemia podemos tener algunos síntomas clínicos como pueden ser los trastornos neuromusculares, trastornos psiquiátricos en los que se incluyen cambios psiquiátricos secundarios a la hipercalcemia, que pueden ser múltiples como confusión, irritabilidad emocional, depresión, fallos de memoria. Tenemos trastornos gastrointestinales. Las manifestaciones gastrointestinales en el hiperparatiroidismo primario suelen ser sutiles, muy molestas, abdominales, algunos síntomas pueden ser muy vagos, o bien manifestarse por trastornos a nivel del estómago y del páncreas. Los síntomas más frecuentes son anorexia, náuseas y vómitos, y en los pacientes con hiperparatiroidismo de larga evolución pueden haber también estreñimiento y a veces incluso atonía gástrica. Tenemos trastornos cardiovasculares que se han observado en los pacientes diagnosticados con hiperparatiroidismo primario. La prevalencia de hipertensión arterial es superior que el resto de la población. Es difícil establecer una relación entre hiperparatiroidismo primario e hipertensión arterial. A favor de la relación con la hipercalcemia, destaca la elevación de la presión arterial con perfusiones de calcio y su descenso a cifras de normalidad al cesar esta perfusión cálcica. Entonces, en el hiperparatiroidismo secundario, como ya habíamos mencionado también, está originado por cualquier trastorno que produzca hipocalcemia, siendo la causa más frecuente la enfermedad renal crónica. Hemos mencionado lo que son las enfermedades de osteodistrofia renal, que son un conjunto de alteraciones osteoarticulares secundarias a las modificaciones del metabolismo del fósforo y del calcio en pacientes con enfermedad renal crónica. Tenemos enfermedades óseas de alto remodelado, donde destacan la ya mencionada osteitis fibrosa, la enfermedad ósea de bajo remodelado y las enfermedades mixtas. En cuanto a la remodelación ósea, aquí podemos ver al osteoclasto, y cómo vienen los osteoblastos luego a regenerar ese tejido. Enfermedades óseas de alto remodelado, hiperparatiroidismo secundario, osteitis fibrosa. En la osteodistrofia renal, aquí tenemos señalado esquemáticamente lo que sería su patogenia, donde tenemos una disminución de la filtración glomerular con hiperfosfatemia, disminución de la 1-alfa hidroxilasa de la 25-hidroxivitamina D, donde vamos a encontrar una disminución en la absorción intestinal del calcio, hiperparatiroidismo secundario y reabsorción ósea osteitis fibrosa. En la patología pseudo-hiperparatiroidismo lo que vamos a tener es una resistencia a la acción de la paratormona y va a estar caracterizada por hipocalcemia, hiperfosfatemia, y los valores de paratormona en este caso pueden estar inusualmente elevados. Los túbulos renales son el principal sitio de resistencia. El diagnóstico lo vamos a realizar midiendo el AMP cíclico urinario. En el hipoparatiroidismo, las causas son diversas. Tenemos daño de las glándulas paratiroides a partir de cirugía, defectos en el desarrollo de la glándula paratiroides, enfermedades infiltrativas, hipoparatiroidismo autoinmune,
enfermedad de Addison más candidiasis mucocutánea. En la clínica del hipoparatiroidismo vamos a tener que son las de la hipocalcemia, tetania o parestesias, hormigueo, laringoespasmos, convulsiones, y tenemos los signos semiológicos de Chostet y el signo de Trousseau. Otras manifestaciones de hipocalcemia pueden ser, como ya habíamos mencionado, depresión, ansiedad, psicosis, alteraciones similares a la enfermedad de Parkinson, defectos en la conducción cardíaca con una prolongación del QT. Las enfermedades óseas de bajo remodelado, aquí tenemos la osteomalacia y la enfermedad ósea adinámica. En la enfermedad ósea adinámica podemos encontrar una reducción de la formación trabecular del hueso y la reabsorción. ¿Cuáles pueden ser las causas? Intoxicación por aluminio, causas carenciales, exceso de vitamina D, hipercalcemia, edad avanzada. Bueno, muchísimas gracias. La bibliografía estaba en las láminas y espero que podamos revisar con calma este material.